Margarita, qué gusto verte. Igualmente, María Andrea. Tú Una, paseando y ale- la escuela. una alegría de verdad Ándale. grande, ¿eh? Muchas Bienve- gracias. Igualmente. bienvenida. Ya se está uniendo la gente a través de Facebook Live. Nos da mucha alegría que vayan sumándose a este encuentro, este nuevo webinar. En unos minutitos comenzamos. Pues hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, saludarlos en este jueves de webinar de Tras las Huellas de Sofía, en donde hemos acuñado el término teosofiar para hablar de la sabiduría de las mujeres. Y en este caso, bueno, pues nos encontramos aquí con una querida amiga, una maestra de camino, Sandra Nancy Mancilla. Bienvenida. Y Sandra, Nancy nos tiene aquí un regalo grande con el tema que vamos hoy a abordar, que se llama Cuidar en Igualdad. Relectura de Hechos 9, 36, 43, en clave de sororidad y fraternidad. Un tema que es apasionante, pero además un tema que es, yo diría, urgente, necesario implementar, cuidar en igualdad. Y bueno, pues estamos aquí tan bien acompañadas que, bueno, pues me siento muy afortunada de tenerte aquí, Sandra Nancy. Es una alegría, con Sandra Nancy estamos también en el grupo de Catholic Women Council. Ahí nos encontramos también trabajando en otro espacio, pero a la vez uniendo fuerzas, trabajando en igualdad, en sororidad, en fraternidad. Y bueno, pues para darte la bienvenida me gustaría leer tu currículum, que es muy breve, muy sencillo, pero sabemos que, bueno, pues que tienes un currículum enorme, pero bueno, vamos a leer lo que tú nos has enviado. Sandra Nancy Mancilla, ella es argentina, laica, profesora de teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, especializada en estudios bíblicos. Desempeña la docencia teológica en diversas instituciones. Colabora especialmente en la formación de promotores bíblicos, agentes de pastoral. Es asesora y anima espacios de lectura popular de la Biblia. Es miembro de la comunidad teológica Rahab y del equipo Género y Biblia en Argentina. Pues te damos la más cordial bienvenida y bueno, pues queremos escuchar tu ponencia. Estamos aquí sedientas y hambrientas de aprender de ti. Bienvenida, Sandra Nancy, y adelante. Tienes tú el micrófono. Bueno, muchas gracias. Aquí desde Buenos Aires, desde esta convulsionada ciudad, ¿no? que tanto a veces
nos llena de esperanza, pero también nos llena de preocupaciones, ¿no? Y bueno, desde aquí nosotros en Argentina, junto bueno, a muchísimas otras redes y alianzas, ¿no?, de mujeres, la verdad es que venimos hace muchos años caminando en los territorios, básicamente nosotros le llamamos así, ¿no?, a las bases de los grupos de mujeres, de los grupos de iglesia, de los grupos de, bueno, de educación también. Yo soy educadora y bueno, un poco estos espacios nos ayudan a resumir, a hacer síntesis, a sistematizar, ¿no?, estas miradas que tenemos complejas, estas miradas que tenemos, les decía, ¿no?, que nos preocupan, que nos desafían, pero que sobre todo nos invitan a imaginar, ¿no?, salidas junto a otros y otras. Así que bueno, desde como teóloga ya, digamos, pienso a veces, bueno, que tenemos muchos siglos, ¿no?, de formación y formateo, básicamente, ¿no?, en nuestras identidades y nuestras subjetividades, ¿no?, como para deconstruir, como para también aportar a estos procesos que como mujeres necesitamos impulsar. Así que bueno, de ahí que surgió esta propuesta que quiero compartirles hoy de volver a visitar, ¿no?, revisitar este texto bíblico ahí de la historia de Tabitá, en Hechos de los Apóstoles, desde una mirada en torno a las economías de cuidado, economías de las tareas del cuidado. Bueno, yo voy a compartir, para no seguir, voy a compartir una guía para el estudio. Creo que ahí se ve bien. Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno, esta sería la propuesta. A ver, ahí está. Una hermenéutica feminista de Hechos de los Apóstoles, ¿no?, del capítulo 9, 36, 43, que vamos a repasar hoy, y en diálogo con un paradigma integral de cuidados. ¿Y qué nos proponemos? Bueno, me parece que el orden sería ¿no? Recién lo invertí mientras retocaba un poquito las imágenes. Vamos a hacer este recorrido. Vamos a primero plantear el escenario, ¿no? ¿Qué sería un paradigma integral de cuidados desde el cual queremos revisitar la narrativa de la historia de Tabitá, ¿no?, aplicando una hermenéutica feminista latinoamericana? Bueno, como esto es del ámbito social, voy a describirlo un poco más, ¿no? Sobre todo, bueno, en este escenario de pospandemia, ¿no?, con la sensación y sobre todo la certeza, ¿no?, que nos dejó estas verdades esenciales que habíamos ignorado, ¿no?, que nuestra común vulnerabilidad y nuestra necesidad de cuidados, ¿no? La pandemia puso en evidencia esto. Todas acá lo vivimos, ¿no? Así que quizás haciendo el ejercicio, ¿no?, de recordar un poquito situaciones cercanas de asistencia y auxilio que hemos tenido que resolver en casa durante la cuarentena, tanto como sea salir a comprar alimentos, adquirir medicamentos, extremar la limpieza y la sanitización de los espacios comunes, resolver con niños o adolescentes la continuidad de clases, sobre todo el estado de ánimo de las familias, acompañar a personas mayores o enfermas, y tener que salir de casa y viajar en transporte público, y también para las que trabajamos resolver el trabajo remoto, etcétera, etcétera, ¿no? Un sinfín de tareas que desde lo más pequeño, que es el espacio doméstico, y hasta en las comunidades y barrios populares a las cuales también pertenecemos, bueno, la escasez de condiciones sanitarias, problemas habitacionales, asistencia alimentaria para familias de escasos recursos, el acceso a la atención primaria de la salud, el acceso al agua, bueno, todo quedó al desnudo, ¿no? Todo quedó al desnudo, las carencias, sobre todo, bueno, la necesidad de infraestructura, bueno, el Estado lo fue resolviendo en cada país de diferente modo, pero bueno, todo estaba en juego la vida. Y ahí entonces es donde nos miramos, ¿no?, de
la necesidad de fortalecer una cultura de cuidados, ¿no? Donde los cuidados, todos estos cuidados que son parte de la vida cotidiana, tienen que ser parte no solamente de salir al paso de las urgencias, sino de establecer una cultura de cuidado, ¿no? Considerando sobre todo la salud y el bienestar como un derecho, una responsabilidad de todos y todas. Y durante la pandemia también se acuñó la palabra cuidadanía, ¿no? Para referirse a esta forma de vivir el compromiso, ¿no? De ser ciudadano y con el cuidado de la vida, ¿no? Ahí me recordaba ayer también que habían circulado estas propuestas, ¿no? De empezar a pensarlo desde el lenguaje. Pero bueno, con la pandemia decíamos quedó demostrada esta urgencia, ¿no? De una política de cuidados que sea asumida por la sociedad toda y fundamentalmente por los estados, pasando de una cultura del cuidado, una cultura uno puede adherir o no, puede, ¿no? Pero pedimos más, ¿no? Y pedimos pasar a un paradigma integral de cuidados, ¿no? Cuando hablamos de paradigma integral de cuidados, estamos hablando de algo más complejo y más y con una dimensión política, ¿no? Simplemente para repasar acá, este paradigma integral de cuidados implica un nuevo contrato social civilizatorio, ¿no? Acá ya estamos hablando en términos más de teoría política o filosofía política, ¿no? Un contrato social civilizatorio que haga posible la vida. Y esto supone una transformación sociopolítica económica que tenga como centro el cuidado y la sostenibilidad de la vida. Ayer, ayer que fue el día de San Francisco, ¿no? El Papa sacó una nueva carta pastoral y insiste, ¿no? Después de Laudato Si, en que es urgente esto, ¿no? Sobre todo la preocupación del cuidado y la sostenibilidad de la vida para la vida en el planeta, ¿no? Y sin embargo no se nota que haya pasos concretos. Y bueno, hablando de, yo uso acá un término que es contrato social, haciendo referencia a algo, un clásico en la filosofía política. El contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, para el respeto de los derechos y deberes de los ciudadanos ante el Estado-Nación, al que además reconocen como autoridad suprema, con normas morales y leyes a los que se someten. Esto lo dijo, bueno, es parte del pensamiento de Rousseau, y que está en la base de nuestras democracias modernas en Occidente, ¿no? Esto es de 1762, algo que vino de Europa y que, bueno, vino para la fundación de los estados y las democracias de nuestros países. Así que bueno, está en juego esto, ¿no? Está en juego las bases civilizatorias de nuestras sociedades. Y sin embargo, ¿no? Decíamos, con la pandemia también vemos emerger grupos reaccionarios, fundamentalistas, de carácter antipopulista, antiderechos, cuestionando acuerdos sociales fundamentales, ¿no? Como estos del contrato social básico democrático, ahí en juego, poniendo en juego, ¿no? La libertad, la igualdad, la democracia, el Estado, la justicia social, los derechos humanos, la autoridad representativa, etc. Como ustedes saben, y quizá acá haya alguna compatriota, en Argentina estamos en un periodo de elecciones presidenciales, ¿no? Y tenemos candidatos que son horrorosos, ¿no? Hay un Milei que directamente ha desafiado, ¿no? la imagen del Papa, de todo, ¿no? Todo y tenemos mucho miedo porque ya en una primera vuelta para precandidatos prácticamente lo votó el 50% de nuestro país, ¿no? Así que no sabemos qué es lo que se viene. Bueno, son tiempos de debates y disputas reales sobre la posibilidad, ¿no? De una sociedad y un planeta para todos y todas, ¿no? O sea, esto no es un fantasma ni una cosa imaginaria, sino que es una realidad. Y bueno, y es en este difícil marco de debates globales y regionales donde las mujeres sostenemos más que nunca la lucha contra la desigualdad social de nuestro sector, planteando el desafío de problematizar las relaciones sociales y la intersección del género y los trabajos de cuidados, para poner sobre la mesa del contrato social la economía de los cuidados. ¿Qué sería esto, no? Bueno, la imagen ahí lo dice todo. Porque estos trabajos de cuidados, ¿no? Propios de los ciclos de crianza, vejez, enfermedad, discapacidad, son trabajo invisible,
sin mayor reconocimiento social ni económico y delegados por lo general en las mujeres. Eso que llaman amor es trabajo no pago, dice Silvia Federici en sus ensayos. Bueno, ha escrito muchísimo, ¿no?, sobre economía feminista, ¿no? Es decir, que en el componente de las economías de los estados, ¿no?, de las estructurales, es un aporte que no es tenido en cuenta, ¿no?, y que sin embargo, bueno, las mujeres somos las que ponemos eso, y que supone esta gran pregunta, ¿no?, ¿quién cuida a las que cuidan?, ¿no? O sea, si las mujeres no estamos ahí, bueno, habría que preocuparse, ¿no? Sobre todo, bueno, hablando de estas tareas de cuidado, ¿no?, que son la primera fuerza productiva, y que sin esta tarea todo el resto de la cadena de la vida no puede funcionar. Poder visualizar esta situación se torna fundamental, ya que el sistema capitalista y patriarcal moldea entonces nuestra organización familiar, aunque no lo veamos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos en la casa, en el espacio doméstico, lo cotidiano de la vida y la organización de una casa, es lo que sostiene el orden social, ¿no? Pero bueno, todo eso pesa sobre las espaldas de las mujeres. Y bueno, durante muchos años se ha considerado que la organización de las tareas de cuidado era algo que debían resolver las familias de forma privada, y esto, bueno, bajo la responsabilidad de las mujeres. Bueno, y si esta resolución queda en la esfera privada, familiar, y se las excluye de la esfera pública, se continúa reproduciendo las desigualdades que mencionamos anteriormente. Esto es un aporte de Corina Rodríguez Enríquez, que es una economista aquí de nuestro país. Y es urgente aquí, entonces, cuando hablamos de Estado, de sociedad, de cultura, ¿no?, de estos términos macros, de la vida de las personas, es urgente que las instituciones, todas, la educación, la iglesia, el Estado, colaboren en estos análisis y acciones, ¿no? Y aquí voy a entrar entonces a lo que nos toca de la iglesia y de la teología. Porque nosotros cuando hablamos de una hermenéutica bíblica feminista estamos justamente hablando de que es una hermenéutica que parte de la vida cotidiana, donde se entreteje y reproduce la política cultural, y que son estas micropolíticas que fortalecen las macropolíticas o sistemas de dominación. O sea que necesariamente tenemos que partir de esto. Además, es una lectura bíblica contextual, ¿no?, porque las relaciones sociales suponen construcciones culturales que pueden ser modificadas, ¿no? Cuando nosotros hacemos hermenéutica es para mirar críticamente la realidad y transformarla. Aplica la perspectiva de géneros, justamente, ¿no?, de todo lo que nos viene de otras disciplinas, ¿no?, y de feministas, para visibilizar y denunciar las estructuras y poderes que legitiman estas desigualdades y violencias. También es interdisciplinaria, ¿no?, porque toma en cuenta los aportes críticos de estas ciencias sociales, como informes de violencia, observatorios de la deuda social, estadísticas de trabajo, empleo y seguridad social, economía feminista, informes que elevan los propios movimientos sociales que trabajan en los territorios, ¿no?, como dije al principio, mujeres, o sea, movimientos de mujeres, movimientos ambientalistas, de salud comunitaria, etcétera, educación popular. Así que con todo eso hacemos nosotros hermenéutica feminista, hermenéutica bíblica. Y lo hacemos desde los cuerpos, porque consideramos que los cuerpos son un lugar sagrado para respeto y dignificación, valorando la diversidad de la vida y de las criaturas en el planeta. Recuperamos las raíces del texto bíblico y abrimos diálogos con las lectoras de la actualidad. Y esto para generar justicia de género y para la dignificación de la vida en todas sus expresiones. Esto es un repaso rápido de qué hacemos cuando hacemos hermenéutica bíblica feminista. Y ya con una mirada pastoral, ¿no?, nosotros miramos las estructuras de nuestras comunidades de fe preguntándonos sobre la construcción de subjetividades desde el discurso religioso, ¿no? ¿Qué tipo de imagen de mujer, de varón, de familia, ¿no?, de participación ciudadana, de política, ¿no?, construimos desde los discursos religiosos? ¿De qué manera las estructuras comunitarias y las relaciones de género ordenan el poder y el servicio, tanto en la iglesia como en la sociedad, ¿no?, y en la familia?
¿Qué presupuestos tienen para la distribución de las tareas de cuidados, ¿no? Nosotros, bueno, ahora, esto que mencionó Andrea al principio, ¿no? Estamos participando en un sínodo donde estamos llevando voces y preocupaciones, ¿no? En relación a todo esto. O sea, es como mover un elefante, ¿no? Pero lo hacemos desde pequeños, nuestros pequeños espacios de poder, ¿no? Y bueno, estas son las demandas del contexto y los tiempos de la misión para la Iglesia hoy, ¿no? Y sobre todo, bueno, también las situaciones de las personas concretas. Y para este texto y para este tema que nos toca, entonces indagamos, ¿no? Nos hacemos esta pregunta desde la hermenéutica feminista. ¿Es posible repensar nuevas alianzas para una cultura del cuidado que aporten algo al emerger de un nuevo paradigma civilizatorio que tenga como centro la vida en todas sus manifestaciones? Eso como una primera pregunta. Y una segunda sería esta, ¿no? ¿Podrá la iglesia del tercer milenio, esta iglesia que soñamos las mujeres, ¿no? Que soñamos las comunidades, dar testimonio del cuidado integral en igualdad y justicia que hoy nos piden las relaciones de género y el planeta en su integralidad? Bueno, es ahí donde estamos tallando la roca. Y bueno, ya yendo al texto, ¿no? Hasta aquí, todos los comentarios que quieran hacer en el chat, ahí después los vamos a retomar. Ahora ya iríamos a esta segunda parte del... todo esto sería como el ver, ¿no? Vamos al texto, que es el que nos... con el cual vamos a dialogar. Dice así el texto. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida se dice Dorcas. Esta estaba llena de buenas obras y limosnas que hacía, y sucedió en aquellos días que se debilitó y murió. Después de lavada la pusieron en un aposento superior, y como Lira estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron al aposento superior, donde las viudas se pusieron de pie alrededor de él, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Bueno, ahí habrán visto que fui numerando estas 4 partes, porque en los textos narrativos hay casi siempre una apertura, ¿no? Un nudo, una inflexión, digamos, ¿no? Una respuesta a ese nudo, y una conclusión. Así tendríamos estas 4 partes, ¿no? Que distinguimos en la estructura narrativa, ¿no? Los versículos, 3 primeros versículos serían la primera parte. Ya al centro tendríamos a las figuras de Pedro y el encuentro con las viudas y el trabajo de Tabita. El tercero, que es la inflexión, como decimos, ¿no? Ya Pedro ante Tabita y la reanimación o resurrección de Tabita. Bien, la última parte es la conclusión. Bueno, voy a volver para atrás. Esto, si lo ponemos, cuando hacemos análisis narrativo, nosotros disponemos así, ¿no? Las partes como si fuera un tablero, ¿no? En los 4 momentos, y con un movimiento que es ¿no? Que tiene como una curvita, ¿no? Porque empieza abajo, va para arriba, o sea, sube el relato, después desciende y finalmente cierra, ¿no? Y la línea que atraviesa nos marca dónde el texto produce la tensión, dónde se produce la tensión narrativa, ¿no? Y esa inflexión que yo les decía, ¿no?
donde hay varias acciones, donde se concentra la acción y los verbos, ¿no?, que aparecen ahí de acción, son los que mueven la narración, ¿no? Es simplemente un esquema para verificar, digamos, ¿no?, que lo que estamos diciendo responde al análisis y a la intencionalidad del texto. Bueno, ya entonces cuando verificamos esto, a ver, no corre la imagen. Ahí está, ¿no? Sí, ahí se movió. Bueno, ya mirando, digamos, el contexto literario, ¿no?, de este texto, es decir, lo que hay, de dónde viene esta historia y hacia dónde nos dirige, está enmarcada, digamos, ¿no?, en un bloque narrativo que se inicia con el milagro de Eneas y culmina con el milagro de Cornelio. Son 3 milagros, ¿no?, donde en los 3 está la mención del Espíritu Santo, al inicio y al final. Es decir, que el que mueve a Pedro y a todos los personajes es el Espíritu Santo, ¿no?, y la Ruaj, ¿no?, la Sofía de Dios, podríamos decir, ¿no? Y la forma de actuar del Espíritu Santo es colectiva, es colaborativa. Esto es lo que caracteriza, digamos, ¿no?, todas las acciones y los relatos. Es interpersonal, es dialogante, moviliza a las personas para salir al encuentro, para comunicarse, para entretejerse, abrigarse, acompañarse, ponerse en camino, saber dónde buscar, ir a llamar, tocar enfermos, muertos, rodear, subir, bajar, ponerse de rodillas, tomarse de la mano, mirarse a los ojos. Son todos los verbos que aparecen en estos milagros, ¿no? Todos, ya les digo, ¿no?, son interpersonales, ¿no?, son colectivos, ¿no? O sea, esta es la forma de actuar del Espíritu Santo. Ahí aparecen varones y mujeres, sin distinción de clase, de origen ni de sexo, participan de esta maravillosa obra del Espíritu Santo, moviendo a la iglesia, ¿no?, en sus diversas iglesias, aún en las inéditas e impensadas fronteras culturales que hasta ese momento haya conocido la fe primitiva, ¿no?, porque es como que todos estos movimientos llevan hasta al milagro de la conversión de Cornelio, que era un pagano, un extranjero. Y bueno, se trata de la Ruaj, ¿no?, que es el principio creador de Dios, que rompe los muros de la tradición, de la ley, de los códigos sociales y religiosos, y nos coloca ante la novedad de lo inédito. Prácticamente, bueno, como decimos, un cambio de paradigma, que es como el que estamos pidiendo hoy, ¿no? O sea, y esto nos da la confianza de que es posible para Dios en colaboración con nuestra acción, ¿no? Y bueno, esto nos invita también a abrir los ojos y poder leer estos modos como Dios tiene de hacer las cosas, ¿no?, para ver cómo las estará haciendo entre nosotros, ¿no?, reconocer estos movimientos de Dios ante lo nuevo. Y volviendo al texto, aquí yo me fijé en este verbo que dice que Tabitá se debilitó y murió. Es el verbo asteneo, que a veces en algunas traducciones aparece como enfermar. Se dice que Tabitá se enfermó y murió de esa enfermedad, ¿no?, que no dice cuál es. Pero el verbo asteneo sería mejor traducirlo por debilidad, debilitarse, ¿no? La traducción debilitar es más textual y sugerente también para nuestro caso. Y porque existe incluso en español, en terminología clínica, la afección de la astenia, definida como una debilidad que puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la falta o decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga física o ausencia de iniciativa. Eso que aparece en el primer momento, bueno, sigue con el momento narrativo centrado en Pedro, ¿no?, quien es llamado con urgencia. Él responde diligentemente, ¿no?, desde una considerable distancia, ¿no?, de un pueblo a otro tiene que ponerse en camino, sale corriendo, ¿no?,
y apenas llega es rodeado de llantos, clamores, teniendo que hacerse cargo incluso de, ¿no?, algo de tanto dolor. Y esto también quizá haya sido demasiado para Pedro, ¿no?, porque no sabe qué hacer. En el siguiente momento, el cuarto, ¿no?, se pone a prueba la creatividad de Pedro, ¿no? O sea, en esa tensión narrativa decimos, bueno, esperamos a ver qué va a hacer Pedro, ¿no? Y Pedro no hace nada. Pedro lo único que hace es volverse a Dios, ¿no? Así y a Dios. Y Pedro lo único que le salió es ponerse de rodillas y orar. Su gesto de rodillas, decimos, sugiere que no tiene ninguna respuesta, que no tiene soluciones, que solo se pone en las manos del Espíritu para hacerse instrumento. Sí es denotar la docilidad de Pedro. Yo creo que aquí, no sé si hay algún varón en la sala, ¿no?, pero yo creo que muchos varones se sienten así, ¿no?, sin saber mucho qué hacer, pero les falta esta docilidad de confiar, ¿no?, en que los procesos son para mejor y son para bien de todos y todas, ¿no?, y ponerse un poquito de rodillas y ser dóciles a la acción del Espíritu. Aquí hay un mutis, ¿no?, en esa postración de Pedro ante Dios, y en su oración hay un silencio. Y es largo, ¿no? Es un momento álgido del relato, un impas, un vacío incierto, un detener la rueda porque no hay dónde ir, ¿no?, con todo lo que se venía diciendo, ¿no? Y un poco la pandemia, de muchos modos, nos colocó en esa situación, que ciertamente ha sido una oportunidad para repensarnos en nuestras lógicas de activismos vacíos, sin disfrute, o bien bajo el yugo de controles de rendimiento y resultados de reproducción de un sistema que es de explotación mutua y propia, ¿no?, de un clamor de la madre tierra que nos puso en jaque y nos pide creatividad, sobre todo, ¿no? Yo veía ahí ¿no?, que hay como en ese mutis ese tiempo que tuvimos, ¿no?, de mirar lo que nos pasaba, ¿no?, y de esta vulnerabilidad que decía al principio, el estado de necesidad de unos a otros. Y en ese mutis, que es ese momento de soledad, ¿no?, de Pedro y Tabitha, que todavía está muerta, en ese cuarto apartado, ¿no?, hay un nuevo comienzo, se plantea un nuevo comienzo, una nueva creación, en la soledad de Pedro y de Tabitha, que también va a reiniciarse, ¿no? Y son ahí un varón y una mujer nuevos, ¿no?, cobrando fuerzas, nuevas fuerzas, en una reciprocidad de intercambio de miradas y de un darse la mano juntos, ¿no? Hay se está fundando ahí un nuevo pacto de fraternidad, sororidad, que va a irradiarse a la nueva comunidad de Jope y al camino que viene por delante del texto, con muchos desafíos para este incipiente movimiento del cristianismo primitivo. Y en ese varón y mujer nuevos, yo hasta incluso decía, hay como un nuevo Adán y una nueva Eva, ¿no?, fundando un nuevo mundo. Y ahí entonces volví a pensar yo en la iglesia, ¿no?, y mirando de que la iglesia tiene futuro solamente si se comprende desde una justicia de género. O sea, la iglesia del siglo XXI no se comprenderá pues sin justicia de género. Y hoy justicia de género implica asumirnos como varones y mujeres aliados para el cuidado mutuo y común, especialmente de la vida frágil, cansada, agotada, debilitada, que está también entre nosotros y a la vuelta de cada día. En un paradigma integral de cuidados, la sororidad y la fraternidad se requieren mutuamente para un nuevo pacto civilizatorio donde las personas no se valoren por lo que producen, por lo que ganan o por lo que dan o hacen por otros. En un paradigma de cuidados, el sentido de pertenencia comunitaria que tenemos los cristianos como sello de identidad es un tesoro para aportar al nuevo pacto social que el mundo hoy reclama. Y el Papa lo dice permanentemente, ¿no?, en Fratelli Tutti, cuando habla de la necesidad de un proyecto común, etc.
En un paradigma integral de cuidados, todos y todas somos necesarios y esenciales, porque todos los seres humanos y potencialmente también son sujetos de cuidado a lo largo del ciclo de la vida. Todos vamos a necesitar a otro en algún momento. Las dinámicas de cuidado se desarrollan también bajo una gama de relaciones diversas que incluyen los vínculos de parentesco, de amistad, los vínculos comunitarios o laborales, y por ello coexisten diferentes escenarios de cuidado, con diversa participación de actores como la familia, la comunidad, entidades públicas o entidades privadas. Según la CEPAL, debido a las desigualdades sexogenéricas de la división social del trabajo y a segmentaciones en el mercado de trabajo, son mayoritariamente las mujeres quienes proveen cuidados, sea de forma no remunerada en los hogares o remunerada en el ámbito laboral. El mandato cultural de que las mujeres se ocupen de estas labores generalmente de forma no remunerada y la miopía respecto a la responsabilidad de la sociedad en esta materia crean una constelación muy negativa que erige severas barreras para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral. Refuerzan las desigualdades y segmentaciones del sistema sexogénero a escala social y potencia las desigualdades de las prestaciones de cuidados en razón de las contrastantes condiciones socioeconómicas. Esto es una cita de la Comisión Económica para América Latina, ¿no? Es decir, que esto está visible, ¿no? para los estados, y tenemos que insistir para que, en términos del texto bíblico que leímos, bueno, las muchas tabitá de nuestras vidas y comunidades se pongan de pie y vuelvan a la vida, pero a una vida en abundancia, ¿no? Que las restaure principalmente en su dignidad, en su bienestar, salud y belleza. Y que los muchos Pedros hurguen en su creatividad y se sientan convocados a una nueva alianza de reciprocidad que nos restaure, ¿no? Para fundar comunidades que hagan brillar, bueno, la gloria de Dios en el mundo y en nuestra vida. Digo, si no, sería como un fracaso, ¿no? Creer que la vuelta a la vida de Tabitá sea para estar de nuevo como estaba antes, ¿no? Con esa debilidad por la inmensa carga que tenía sobre sus hombros, ¿no? De sostener a viudas, de sostener a la misión, la evangelización, ¿no? Creo que la imagen de Tabitá a mí me interpeló muchísimo en esta locura a veces que no vemos las mujeres, ¿no? Y que no hace más ni otra cosa que reproducir el sistema de autoexplotación y mayor pobreza y violencia, ¿no? Para muchas. Así que bueno, esta era la propuesta. Si lo hice un poco rápido, quisiera que volvamos sobre los puntos que quisieran profundizar, o preguntar, o comentar. Y bueno. Pues qué interesante, Sandra Nancy. La verdad es que abres un panorama enorme con esta reflexión, con ganas de quedarnos en el capítulo 1. Después, así como lo dividiste tú en esos cuatro hemisferios o procesos o pasos, y cómo lo analizas y cómo nos llevas de la mano a reflexionar cuántas tábitas hay alrededor nuestro, cuántos Pedros encontramos en el camino, cuánta sororidad o fraternidad hemos experimentado en nuestras propias vidas, ¿no? Y también cuánta ignominia o olvido también hemos vivido. Entonces, realmente es un trozo de hechos que nos hace reflexionar, y me encanta cuando dices que a ti te ha movido esta reflexión, porque nos estás invitando a hacer lo mismo, a reflexionar. Saben que les cuento algo personal y acá íntimo. Yo en la pandemia, bueno, estando en casa no paraba
porque, sobre todo porque, bueno, tuve que seguir trabajando de modo remoto en educación, pero además me vi, hasta me sentía contenta de poder hacer muchísimas cosas que siempre quería hacer en mi casa y nunca podía. Entonces me sentía, bueno, casi que no dormía. O sea, los horarios vieron que a todos se nos dieron vuelta. Así que me dediqué a escribir, a editar cosas para artículos que tenía, bueno, para Ribla, por ejemplo, tuve que coordinar un número, la revista bíblica. Y una mañana me levanté con un dolorcito, no sé, en el cuello, y al otro día no podía mover la cara. Tuve una parálisis facial. Yo tuve una, sí, tuve una parálisis facial y tuve que parar. Tuve que darme cuenta así, ¿no? Con la marca en el cuerpo que no, que esto no podía ser, la vida no podía ser igual ni, bueno, peor después de la pandemia, sino que teníamos que romper el ciclo, ¿no? Romper el... Bueno, a veces lamentablemente vemos que el mundo, no sé si mejoró después de la pandemia, ¿no? Pero yo opté por decir, bueno, hasta aquí es mi vida útil, mi vida laboral. Le contaba a Andrea que estoy pensando ya más en jubilarme, retirarme, ¿no? En tener otra calidad de vida, porque es algo que tenemos que hacerlo como una opción las mujeres, ¿no? Primero, por nosotras mismas, que somos las que sostenemos todo ese círculo de autoexplotación, ¿no? Y después, obviamente, que por los demás también, y con otros. Pero el cuidado es esto de quién cuida a las que cuidan, es una pregunta que nos tenemos que hacer todas las mujeres, ¿no? Si no nos cuidamos nosotras, en primer lugar, ¿no? Después no pidamos que nos cuiden los demás, ¿no? Porque esto es una lección que tenemos que aprender. Así que bueno, también todo esto surgió de esta experiencia. Y el término cuidadanía también qué importante es, ¿no, Sandra? Que realmente Sí. es un término muy nuevo. Me acuerdo que una gaceta nosotros se lo dedicamos a ese término, cuidadanía, y fue buscar muchas referencias porque era pues realmente un término nuevo, pero que habla de tantas cosas, ¿no? Cómo la ciudadanía con el cuidado van de la mano, ¿no? Y cómo este cuidado tan relacionado con el género, ¿no? Con el género femenino también va casi que acuñando al mismo género. Y ustedes lo han desarrollado muy bien, ¿no? En todos sus estudios. Sí, y bueno, aquí ustedes saben que tenemos un Ministerio de Mujeres, el Estado tiene un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y que tiene un proyecto de ley que se llama así, justamente como esta charla, Cuidar en Igualdad, ¿no? Ujú. Y también hay muchos grupos de mujeres que participamos en espacios religiosos, llevamos esto, ¿no? Como un aporte desde la teología feminista, porque bueno, el discurso religioso siempre, bueno, con la imagen de María Madre, ¿no? La que está siempre en silencio, ahí como detrás de Jesús, pero sin de mayor protagonismo, lo mismo las discípulas, ¿no? Esa invisibilidad la llevamos en la marca de nuestras catequesis, de nuestras liturgias, ¿no? La presencia silenciosa de las mujeres, pero que son las que sostienen las comunidades, ¿no? Entonces también por eso estamos reclamando, ¿no? Un reconocimiento, una autoridad, una autonomía, ¿no? Para las mujeres, y que porque han sido, digamos, parte de la fundación, ¿no? Si vemos aquí en los textos de Hechos de los Apóstoles aparecen muchísimas mujeres discípulas, apóstolas que, bueno, la teología feminista permanentemente, ¿no? Las visibiliza, pero hay que ponerlas en acción también, ¿no? En estos detalles que tiene el texto bíblico, que tenemos que recuperar. Ay, muy interesante. Aquí tenemos dos manos levantadas de Jorge y de Vilma. Si quieres, Jorge, prender tu cámara igual que Vilma. Y adelante, Jorge, primero con tu comentario, pregunta.
Bienvenido. Ay, no puedes abrir déjame. El micrófono, sí. A ver, Creo que ahora está sí, si apagado. quieres, Jorge. Ahora, ¿se escucha? Sí, se escucha, sí, adelante. Bueno, yo soy el compañero de Sandra de la comunidad de Rahab. Frente a este último comentario que hacía Sandra sobre el tema de ese rol de la mujer dentro de la iglesia, que yo digo que muchas veces es más caracterizado aparentemente como un silencio, ¿no es cierto?, que de la mujer que acompaña en los procesos de construcción comunitaria o ha sido acallado. ¿Cuánto hay de la dimensión? Ese silencio tiene qué dimensión es espiritual y qué dimensiones de silenciamiento cultural, social, de imposición patriarcal, ¿no? Eso es lo que a mí me aventuraba como cuestionamiento de lo que recién planteaba Sandra, que me parece que es un desafío tratar de entender y analizar, ¿no? En un debate y una discusión que teníamos sobre la imagen de la mujer, ¿no es cierto?, en la iglesia, por supuesto, lo que destaca en la iglesia católica es la figura de María. Y el apóstol Lucas, a quien también remite el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, señala fundamentalmente esa característica de María, ¿no? De la mujer que desde el silencio va tratando de identificar el proyecto y el modelo de Dios para su vida, ¿no es cierto? Y en ese silencio ella se va configurando, ¿no? Pero yo creo que discutiendo también sobre esta temática, debatíamos el tema de la figura y de la imagen de María en la colonización, y muchas veces la colonización acompañó con una mirada más patriarcal ese rol de la mujer, que debemos hacer todos un proceso de descolonización, porque muchas veces a mí esa mirada frente a los feminismos me da la sensación como de que en realidad la Iglesia quiso imponer ese silencio de la mujer en la Iglesia, ¿no es cierto? Destacando en la figura de María eso, cuando en realidad María era una discípula que iba a todos lados acompañando a Jesús y que ayudó e impulsó el proyecto de Jesús en la iglesia, ¿no es cierto? En esa nueva configuración de iglesia de Jesús con sus discípulos y ese tipo de cosas. Así que yo digo, muchas veces se entremezcla en nuestra concepción, en nuestro imaginario, la idea de María como resultado de una opción, un silencio por opción, y se entremezcla con esta idea de la mujer como resultado de un modelo eclesial patriarcal que impide que la mujer tenga palabras, sus palabras aparezcan dentro de las comunidades. Eso, no sé si quiere Sandra comentarlo, no. Es un comentario que a mí me surge como inquietud, ¿no? Sí, va junto, digamos, ¿no? Es como vos decís, ¿no? Es una evangelización que se hace desde esa imagen, y por supuesto para reforzar un modelo y una organización política de la iglesia y de las comunidades bueno, que respondan a ese modelo, ¿no? Muchas Sí, gracias. y no es inocente, ¿no? La interpretación bíblica, porque desde la interpretación bíblica es de donde se proponen los modelos a seguir, ¿no? Y esa ha sido la María predicada por la iglesia. Así es. Aquí tenemos a Vilma, mano levantada. Adelante, Vilma. Buenas tardes a todos y a todas. A mí me gusta mucho lo que se habla sobre que las personas valoramos a las personas por lo que producen, por lo que hacen, por lo que tienen. Esos son antivalores.
Yo creo que debemos de valorar a las personas por lo que son como personas humanas, por su calidad humana y moral. Y la del cultura del cuidado siempre se han centrado en nosotras las mujeres, que por nuestra condición somos las que estamos preparadas para cuidar a nuestros familiares y no se nos remunera. Y hay mujeres que lo hacen y no, ni se les valora, ni se les reconocen, y hasta incluso se enferma, y eso es muy injusto, porque mientras una mujer está cuidando a un paciente, le ahorran al Estado ese dinero, porque si va a un hospital público, ¿cuánto tendrían que pagar? A una enfermera, si va a cuidar a un paciente, ganan grandes cantidades de dinero. En cambio, la mujer que se queda en casa lo hace sin ninguna paga. Y eso es muy injusto. Entonces, eso creo que debería ser unas tareas compartidas y no solo que a veces caigan sobre una persona. Y en el caso de las esposas, que esa es tu tarea, como esos son tus deberes de esposa, que después Dios te va a recompensar cuando estés en el cielo. Y a veces es muy injusto porque yo lo estoy viviendo aquí en la propia casa y las personas se enferman, alteran su vida familiar y me parece que es muy injusto porque tampoco es justo que una persona muera para que otra viva. Muchas gracias, Vilma. No sé, Nancy, si quieres responderle algo o seguimos con Janet. Elsa está levantando la mano también, quizá creo que tiene que ver con... Pero estaba Janet. Si quieres, Janet primero, después Elsa y luego Ana Mercedes. Buenas tardes, un gusto saludarles. Gracias Qué por la gusto invitación. saludarte. Gracias por la invitación a esta interesante ponencia. Me encantó de igual manera la palabra cuidadanía, excelente. Y quiero traer quizás, por otro lado, un término que Geraldine Céspedes ha estado también elaborando, trabajando, que es el ecocuidado. El ecocuidado en el cual, ¿verdad?, se demuestra, sí, ese cuidado a la naturaleza, a la creación, etcétera, pero que también debe verse reflejado en el cuidado hacia la mujer, ¿verdad? Porque debe existir entonces una coherencia. Vamos a cuidar el medio ambiente en este caso, pero también hay que cuidar a la mujer. Y en ese sentido se habla de una corresponsabilidad, ¿verdad?, de una armonía de ese cuidar que el hombre también, la pareja, tiene hacia la mujer. Entonces considero que el término de cuidadanía puede muy bien coincidir también con el de ecocuidado, ¿verdad? Cuidar a las demás personas. Por otro lado, también en cuanto al tema que estaba hablando ella de Tabita, me parece súper interesante para enfrentar, digamos, a tomar o retomar el tema de la alianza entre las mujeres. Siempre se nos ha querido dividir, pero en este caso, al formar alianza, podemos entonces como mujeres mostrar esa alteridad, esa sororidad y esa reciprocidad, ¿verdad?, entre nosotras, como lo podemos ver reflejado en el texto que muy bien compartió Sandra en su ponencia. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas Comento gracias dos a ti. cositas, Sí. así vamos. Por un lado, bueno, tomando lo que dice Janet, ¿no? No es casualidad de esta cuidadanía o ecocuidado, ¿no? Porque sabemos también que la naturaleza o la biodiversidad, digamos, también ha sido feminizada. Entonces, en esta violencia ejercida sobre las mujeres y explotación, ¿no? Es la misma que se ha ejercido sobre la naturaleza y sobre... Entonces, una cosa libera a la otra, ¿no? Por eso es muy profundo el cambio, y sí, un cambio de paradigma que es también para bien del planeta. Obviamente que las compañeras del ecofeminismo es, digamos, lo que ellas impulsan, ¿no? Me parece impresionante, ¿no? Las críticas que ya hace muchos años, ¿no?, que vienen haciendo sobre esto que es parte de esta estructura colonizadora, ¿no?, como decía Jorge, colonial, ¿no? Este coloniaje que tenemos que desarticular y bueno, justamente, bueno, fundar algo nuevo, porque también a veces en
en el afán de construir, nos quedamos vacíos, y esos vacíos son llenados por otras propuestas que pueden ser peores, ¿no? Como las que nos está pasando ahora, ¿no? Frente al vacío que genera la deconstrucción o la crítica, ese vacío es rápidamente llenado, ¿no? O sea que tenemos que hacer también propuestas, y tenemos que llevar nuestra visión, o estas nuevas, esto que llamamos, paradigmas, ¿no? Construir nuevos paradigmas. Y para eso necesitamos la imaginación, una gran imaginación, y sobre todo, fundada en el deseo de igualdad y justicia. Muchas gracias, Sandra Nancy. Y Ana Mercedes Pereira, bienvenida, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Pues a mí me quedó sonando esta reflexión como un tema supremamente interesante e importante. Pero tú hiciste la pregunta si la Iglesia estaba contribuyendo a generar espacios, acompañamiento en esta perspectiva de la cultura del autocuidado. Y pues en el caso colombiano, el conflicto armado tocó fundamentalmente a las mujeres. El 70% de las víctimas fueron y continúan siendo mujeres. ¿Y qué pasó? Por falta de acompañamiento, estas mujeres en gran parte se desplazaron a iglesias pentecostales. Ahora, yo considero que yo respeto mucho porque trabajamos en una dinámica ecuménica, y pues ahí en las conversaciones, los talleres, siempre hablamos de lo que son las prácticas de sanación en las iglesias, ¿no? Comenzando por los rituales. La gente puede hablar, llora, canta, danza, y hace todos unos ejercicios de catarsis, si se quiere, porque la angustia que llevan, las emociones, la rabia, el deseo de venganza, todo eso pues está en ellas, y poco apoyo psicosocial ha habido para que ellas puedan trabajar esas emociones. En el caso de las ONGs, yo soy muy crítica en el sentido de que las compañeras no se interesan por la cuestión religiosa, ¿sí? Creo que tienen una mirada muy de los 60, 70, que la religión es el opio y que nada que hacer. Entonces, ese tema, por ejemplo, prácticamente vacío en las reflexiones de las ONGs. Y desde la antropología, pues las religiones hacen parte de los conocimientos, ¿no? Y si estamos hablando de que trabajamos desde el diálogo de saberes, pues ahí debemos tener en cuenta cómo desde su fe, desde sus experiencias vitales, las mujeres pues asumen sus cotidianidades tan difíciles, ¿no? Y pues pienso que a la Iglesia Católica en nuestro contexto le hace falta realmente entender el sufrimiento, entender cómo se acompaña, cómo se escucha, ¿sí? El mismo método del ver, juzgar y actuar, hay que enriquecerlo, ver, sentir, escuchar, juzgar, actuar, celebrar, en fin. Y nosotros estamos en un pequeño grupo trabajando el tema de las espiritualidades desde la vulnerabilidad, ¿sí? Porque hay, pues en las cifras ya van más de 2.500 líderes asesinados, un 40% mujeres en estos últimos 3 años, y son mujeres que se arriesgan a denunciar,
a la violación de derechos, a denunciar la corrupción, en fin, todas esas, ese empoderamiento que han construido colectivamente, pues lo ponen en función de sus comunidades, de sus familias, y sobre todo, pues, el derecho, en nuestro caso, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que es una ley del contexto del conflicto armado. Entonces, yo creo que este tema de las espiritualidades desde la vulnerabilidad, no solamente en el contexto nuestro político, sino desde la salud, la vulnerabilidad en la salud mental, la salud física, ¿sí? Todo eso es un tema que en ese momento es súper importante trabajarlo. Y estamos acudiendo a Etty Hillesum, que trabaja mucho este tema, ¿no? De ser vulnerable, pero su espiritualidad, tanta fortaleza que le dio para vivir todos esos momentos. Y esa espiritualidad de la vulnerabilidad unida, digamos, a espiritualidades para construcción de paz. Entonces, yo por ahí van como nuestras búsquedas y pues claro que esta cultura, como se dice, cultura es un proceso de 2 o 3 generaciones, ¿sí? No es inmediato. Entonces tenemos que pensarlo a corto, a mediano y a largo plazo. Y también me pareció muy interesante porque es la primera vez que escucho el concepto de cuidadanía. Y me gustaría como que si nos pudieras compartir documentos para ampliar esta mirada, este paradigma que es fundamental en esta coyuntura y en esta época. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Ana Mercedes, un gusto verte. Hace muchísimo que Fernando Torres me regaló incluso discos tuyos con tus canciones hermosas. Gracias, Ana. Gracias, Nancy. Buenas noches. Yo siento haber entrado tan tarde y ahora estoy en un hotel con muy, muy mala señal. Me disculpo, pero quería saludarte, agradecerte estar aquí. Y aquí en Facebook, si de momento no hay alguna otra mano levantada en Zoom que no veo, quisiera pues leerte algo de lo que tenemos por aquí de comentarios a través de Facebook Live, Sandra, también para que puedas pues quizá responder o hacer algún comentario a quienes nos acompañan. Mira, de Verónica Bacaro, perdona, Risotto, que es una seguidora también, dice que ella ha escrito mucha reflexión sobre la carga del cuidado que nos ha que la vida. Dando clases de ética, vemos también el gran aporte de Leonardo Boff sobre la ética del cuidado, que plantea la visión integral, necesaria y complementaria del cuidado necesario, justo, de rescatar la vida de nosotras que muchas hemos colapsado y otras muerto, y que es otra forma de evitar un feminicidio social. Bueno, es un comentario que ya hace, no sé si tú tengas algo que decir al respecto, ahondar en ello. Sí, sí, me lo anoté con algo que dijo Ana Mercedes, ¿no? De que la mayoría de las víctimas, arriba del 40%, han sido mujeres, ¿no? Del conflicto armado en Colombia, pero sabemos que en muchísimos otros países son lideresas las que son el blanco, ¿no? de esta violencia contra los movimientos de mujeres, ¿no? Son estas líderes que encabezan movimientos de acciones concretas, ¿no?
Y eso no es casual, ¿no? Eso ya con muchas lo venimos diciendo, ¿no? Que es una... o sea, que estos cambios que nosotros planteamos, ¿no? De paradigmas, de culturas, ¿no? Que saquen un poco el peso de los hombros de las mujeres, es combatido, es rechazado, es eliminado. Obviamente que estos cambios no van a ser gratuitos, ni van a ser fáciles, sobre todo para las mujeres. Aquí estamos, estos feminicidios prácticamente son el costo de estos cambios que estamos reclamando, ¿no? Entonces, es lamentable, ¿no? Pero eso también nos da cuenta del poder patriarcal que no se mueve fácil, ¿no? Y no se mueve pacíficamente, sobre todo. Se mueve con violencia y esta violencia sigue siendo ejercida sobre las mujeres y sobre las mujeres líderes. Muchas de acá somos también lideresas, hemos sido criticadas, hemos sido silenciadas, hemos sido combatidas también, ¿no? Malentendidas muchas veces, pero seguimos, ¿no? Como en esa resistencia. Sobre todo, bueno, en la alianza que nosotros llamamos sororidad, ¿no? De que ninguna quede sola, ¿no? Sino que tengamos esa red de sostén, ¿no? Que lo necesitamos. Y sí, Marisa, se cortaba un poquito cuando leías, pero creo que va en la misma línea todo lo que leíste de Facebook. Sí. Gracias, Sandra. Sí, disculpa, es muy, muy inestable la señal que tengo ahora. También, bueno, aquí Giselle Zamora nos dice que tenemos que cuidarnos nosotras para poder cuidar a las y a los demás, ¿no? Efectivamente, creo que es pues, como recordar y resaltar esto que se ha estado diciendo. No sé si haya alguna otra comentario, pregunta o algo más que tú quieras también decirnos, Sandra, al respecto. Margarita, no sé si tú tengas algo por ahí, que estás también aquí apoyándonos como coanfitriona. Te agradezco mucho tu presencia y el que me ayudes con esta situación de inestabilidad en mis enlaces. No, encantada de estar aquí compartiendo estos temas, pero me parece un tema muy, muy, muy extenso, porque no solo es el de la violencia contra las mujeres, no solo es la pandemia. A mí lo que quisiera comentar es, por ejemplo, esta parte del mutis, dividirla en dos partes, ¿no? Porque me parece que una es el impasse, que es no saber a dónde vamos, que se ve clarísimo en la pandemia, porque en la pandemia no es que no supiéramos a dónde íbamos, es que nadie, el mundo entero sabía a dónde iba, ¿no? Entonces, y la otra parte del impasse es, que no sé si sea parte del impasse o del mutis, es sobrevivir, porque eso fue lo que pasó esos 2 años y cacho. Es la manera de tratar de sobrevivir. Entonces, yo creo que la mujer sí tuvo la doble carga, ¿no? De la casa y de tener el cuidado de estar encerrados. Nosotros aquí en México, para los que no vivieron en México, la verdad es que oficialmente no nos encerraron a todos. Y también esta parte influyó en que también hubiera muchas muertes de hombres masculinas que tenían que salir a trabajar y con la falta de vacunas, con la falta de todo eso, también fue un porcentaje muy alto de hombres el que murió. Entonces, este impasse yo lo veo a manera de supervivencia, ¿no? Y la otra parte del mutis, de lo que pasó con Pedro ante Tabitha, pues yo creo que es un momento de conciencia, de autoconciencia. No nada más de cuidarnos, no nada más de recibir al Espíritu Santo, sino de conciencia, de escucha, ¿no? Tabitha, al igual que en la pandemia, yo creo que esa debilidad o la muerte, que la debilidad que le dio, fue lo mismo que pasó en la pandemia. O sea, se nos debilitó anímicamente y físicamente para poder sobrevivir,
¿no? Entonces, yo creo que son muchos temas revueltos. Yo creo que el hombre aquí también tuvo mucha presión, mucha presión de sustento, de mantener, a pesar de que la mujer sí tuvo una sobrecarga de trabajo físico. Pero yo creo que el hombre aquí también me gustaría meterlo, ¿no? No nada más la mujer. Pero pues, a ver, Nancy, ¿tú qué nos dices? Sandra, perdón. Sí, no, sí, yo también, quizá cuando miro la obra, digo, lo leí muy rápido, ¿no? El trabajo yo, si quieren, después se los dejo para repasarlo, pero yo también notaba ahí en el texto Pedro que lo vienen a buscar, sale corriendo, llega a la casa, todo el mundo esperan mucho de él, y él no sabe qué hacer tampoco, ¿no? Y entra en sube al cuarto a estar con Tabitha, ¿no? A ver qué hacer. Pero yo vi esa impotencia y ese derrumbe también, probablemente en Pedro, que él, bueno, lo pone sobre sus rodillas, ¿no? Pero esa soledad también está en el varón, esa soledad también está en el varón, ¿no? Y por eso yo pienso en esta, bueno, alianza nueva, ¿no? De fraternidad y sororidad que necesitamos como complementar ahí, porque es cierto que tenemos que sostenernos mutuamente, ¿no? La humanidad es de varones y mujeres, ¿no? Y en ese nuevo contrato social que decimos, bueno, de reciprocidad, de mutualidad, ¿no? También todavía no encontramos la palabra para llamarlo, pero es eso, ¿no? Es eso. Me parece muy pertinente, digo, todo lo que se ha dicho y ahorita esto pues que traes nuevamente, ¿no? A la luz, que sacas a la luz, Margarita, y lo que estás diciendo, Sandra. Definitivamente creo que este impasse o mutis ha sido, es algo que pues, a todas, a todos nos movió, nos afectó, nos tomó por sorpresa y que ha afectado, y que desde ahí es de donde también, desde este tipo de situaciones críticas tan profundas, es desde donde se podría repensar y reconstruir muchas cosas, e incluso las relaciones, ¿no? Tan afectadas y tan sacudidas por situaciones como esta, pero bueno, sí con esta mentalidad o con esta reconocimiento de decir que, como tú misma lo dijiste, Margarita, que en la mujer la carga física de trabajo era, ¿no?, brutal, y no podemos dejar de reconocer lo que significó para el hombre, para todas, para todos por igual, pues niñas, niños, y lo que seguirá como, ¿no?, de consecuencia de lo vivido, porque esto pues no paró ahí, ¿no? Dejó una marca, es un antes y un después. Ojalá no se olvide, ¿no? No. Ojalá se aprenda de eso, aunque la vida, la premura de seguir viviendo en un ruido espantoso, nos está quitando estos momentos de mutis, ¿no? De silencio, de recapacitación. Pero Sí. ojalá aprendamos todos de esto, de lo vivido. Exacto, aprender de esto. Pues no tengo por aquí más comentarios, tampoco aquí en el Zoom alguien más que quisiera hacer un comentario antes de despedirnos, antes de cerrar esta noche. Si alguien quisiera, sería ahora el momento. Y pues si no hay más comentarios, Sandra, no sé si tú qué opines, pero podríamos cerrar aquí, que nos llevamos mucho para reflexionar, para seguir meditando, para seguir ahondando y trabajando en ello desde los distintos ámbitos, y cada quien desde su persona, y pues esto, ¿no? Viendo de cara hacia adelante para
dar seguimiento a este tema, a esta situación y pues este cuidado que debemos de mantener, de tener y de pues no sé si reestructurarse a la practicar de estas cosas que podemos con esta imaginación, con esta creatividad que dices tú, Sandra, que es tan importante para poder continuar adelante. Y pues, sin más, yo creo que podemos dejar aquí. Te estoy muy agradecida, Sandra, y a cada uno de ustedes, quienes nos han acompañado a través de Zoom, quienes han estado también a través del Facebook Live, acompañándonos como siempre, un webinar más, una semana más, un tema tan interesante que nos deja pensando, y pues les esperamos nuevamente la semana entrante, y muchísimas gracias a todas, y de verdad otra vez una disculpa por esta falla de mi señal, pero aquí estamos, y pues gusto verte, Sandra, cada uno, y un abrazo, y que tengan pues muy buena noche, tarde, Gracias. o mañana desde donde nos acompañen.